están mis queridos niños? Bienvenidos a una clase del área de religión. Hoy día vamos a conocer y vamos a ver la importancia que tiene un personaje en nuestra vida, en nuestra fe católica. ¿Y quién es? El Papa. Muy bien, ¿lo observas allí? Muy bien, vamos a ver quién es el Papa. A ver, tú de repente te habrás preguntado o le has preguntado a mamita, ¿quién es el Papa? ¿Recuerdas que en nuestra clase pasada habíamos trabajado sobre la Iglesia y el Papa? La importancia que tenía el Papa en la Iglesia católica. Pues sí, ¿verdad? Sí te debes acordar. Pero ¿quién es el Papa? Vamos a ver. El Papa es la cabeza de la Iglesia católica. Habíamos dicho que así como tú tienes una cabeza en tu hogar que es tu papá, pues la Iglesia católica también está liderada por el Papa, que es la máxima autoridad, ¿verdad? Muy bien. El Papa es el que rige la Iglesia con la misma autoridad que Cristo, quien es cabeza invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos ver a Dios, ¿no es cierto? No podemos tocarlo, pero sí sabemos que existe, sabemos que día a día está con nosotros y que nos acompaña en las cosas que realizamos día a día, ¿verdad? Entonces quiere decir que el Papa, siendo una persona humana, que yo puedo tocarla, puedo hablar con él, pues él es el representante de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Sabemos que el Papa se llama Papa Francisco, pero ese no es su nombre real. Su nombre real es Jorge Mario Bergoglio, que nació en Buenos Aires, Argentina, un 17 de diciembre de 1936, ¿verdad? Muy bien. Y si nació en 1936, ¿cuántos años tiene el Papa? Nos hacemos esta pregunta. ¿Quién nos podrá ayudar? Otra pregunta que podríamos formularnos es, ¿qué estudió el Papa Francisco? ¿Porque se estudia para ser Papa? ¿Hay alguna academia, alguna universidad donde nos enseñen a ser papas? Pues no, ¿verdad? Muy bien, aquí hay un pequeñito que nos puede ayudar. Muy bien. Primero, nuestra primera pregunta es, ¿cuántos años tiene el Papa? Pues si nació en 1936, tiene 83 años, ¿verdad? Muy bien. Nuestra segunda pregunta, ¿qué estudió el Papa Francisco? Pues el Papa Francisco fue profesor de literatura, ¿verdad? Como la Miss Eli, pero en otra área, ¿no? Fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe de 1967 a 1970. Después se metió a estudiar teología. ¿Qué es teología? Justamente lo que es la ciencia de la fe, digamos, la parte religiosa, ¿no? En el Colegio San José estudió y ahí obtuvo su licenciatura. Después de haber estudiado la teología, pues se dio cuenta que quería servir a Dios, que quería ser un sacerdote, ¿no es cierto? Todos los papas empiezan siendo sacerdotes y luego van subiendo, así como tu papito, por ejemplo, trabaja en una oficina, ¿no es cierto? Comienza a ascender, a subir de puesto, hasta que de repente puede llegar a ser gerente, ¿verdad? Igual sucede en el arzobispado. Comienzan a subir de cargo, vamos a llamarlo así, hasta que llegan a ser papas, pero no cualquiera puede serlo, ¿de acuerdo? Muy bien, hijo mío. Ahora vamos a preguntarnos algo también súper importante. Mira, acá hay niños que se están haciendo preguntas y no saben las respuestas. La primera pregunta es, ¿qué significa la palabra papa? ¿Por qué papa y no papá? ¿No es cierto? Como mi papá que lleva una tilde, papá. ¿Por qué? La otra pregunta es, ¿dónde vive el Papa? ¿Vivirá en una casa así igualita que la mía? ¿Vivirá en un palacio? ¿Dónde vivirá el Papa, verdad? Bueno, vamos a contestar a nuestra primera pregunta. ¿Qué significa la palabra Papa?
Pues la palabra papa significa Pedro, apóstol. ¿Se acuerdan que Jesús le encargó a Pedro que hiciera la iglesia? Que él fundara la iglesia. Pues muy bien, papa significa Pedro o apóstol. El papa es el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, ¿de acuerdo? Muy bien, es el que sigue los pasos a San Pedro. Muy bien. Contestamos nuestra primera pregunta de este pequeñín que se estaba cuestionando, ¿no? Vamos a contestar la pregunta de esta pequeñita que se está cuestionando y dice, ¿dónde vive el Papa? Pues muy bien, vamos a ver dónde vive. Actualmente vive en la Ciudad del Vaticano, en la casa de Santa Marta. Muchos dicen que vive en el Vaticano, en Roma, ¿verdad? Pero nuestro Papa Francisco decidió vivir en una casa más modesta. En la casa se llama la casa de Santa Marta. Es una casa modesta porque él no quería muchos lujos, ni digamos, algo que sea muy llamativo, ¿no? Como de repente otros papas sí lo han hecho. Él no, él quería vivir un poco más modestamente y poder de repente compartir con los obispos, ¿no? Que viven allí también. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función del Papa? Esto es muy importante porque nosotros podemos decir, perfecto, el Papa es el representante de Dios. Pero ¿para qué tenemos un Papa? Vamos a ver. Su función principal del Papa es la de velar por las creencias de la religión católica. Él es el que se encarga de que la religión católica esté bien, que no haya fallas, que los creyentes sepan a quién están adorando. Nosotros adoramos, por ejemplo, a Dios, ¿verdad? Muy bien, se supone que Él es el encargado de Dios. Entonces, él es el encargado de velar por la fe cristiana. ¿Qué más? Es el que preside los concilios. ¿Qué significa eso? Los concilios son las reuniones con los obispos de todo el mundo para tratar temas importantes, ¿no? Quiere decir que cuando de repente hay algún problema, tienen que ayudar a alguien o hay algún conflicto de repente en la iglesia, en ese pueblo, pues se pueden reunir y los sacerdotes pueden pedir la audiencia con el Papa por si es algo muy urgente, ¿no? También se encarga el Papa de santificar a los beatos. Los beatos son los santitos, ¿no es cierto? Muy bien. El Papa tiene muchas funciones y atribuciones dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que es, como les digo, encaminar al pueblo, encaminar a la gente a seguir el camino de Dios, ¿no? Y esto lo hace por medio de la Iglesia, de la fe católica. Para terminar, mis amores, el Papa Francisco tiene muchas frases célebres. ¿Qué quiere decir? Que son muy conocidas. Te voy a mostrar una. Son muy bonitas. Dice, quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás, ¿no? Quiere decir que si nosotros queremos ser grandes personas, tenemos que ayudar a las personas, no esperar a que nos ayuden a nosotros. No esperar a que nos den, sino nosotros dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la segunda, miren. Reconocer un error no es humillarse, es crecer como persona. Quiere decir que si yo me equivoco y pido perdón, no voy a ser menos por pedir perdón a una persona. A lo contrario, me va a enaltecer como persona, me va a ayudar a crecer. Así que si tú algún día te equivocas y tienes que pedir perdón o pedir disculpas, pues hazlo. Eso no te va a hacer menos, a lo contrario, te vas a sentir mejor por hacer lo correcto. Muy bien, vamos con nuestra tercera frase. Dice, sonríe y hazle saber a todos que hoy eres más fuerte que ayer, ¿no? Quiere decir que si ayer fue un mal día, de repente no fue como tú quisiste, no te dieron lo que tú querías, no salió las cosas como tú pensabas, pues el día de hoy va a ser mejor, ¿no? Porque Dios nos ha regalado un día más de vida. Recuerda siempre eso, hijo.
cuando tú despiertes, tienes que agradecerle a Dios por darte un día más de vida, ¿no? Porque si Diosito quisiera, de repente ya no abres tus ojitos, ¿no? Y te lleva al cielo con Él. Pero no, Él nos regala todos los días, nos regala un día más, un día más, un día más, para que seamos mejores personas, para que amemos a nuestros papás, para que hagamos el bien, ¿no es cierto? Aquí en la tierra. Muy bien, mi amor. Cuarta frase. Mira, qué linda frase y con esta terminamos. Dice, no temas al tiempo, nadie es eterno. No temas a las heridas, te hacen más fuerte. No temas al llanto, te limpia el alma. No le temas a los retos, te hacen más ágil. No temas equivocarte, te hace más sabio. Y no le temas a la soledad. Dios está contigo siempre. Qué linda frase, ¿verdad? Te llena de paz, de una tranquilidad muy, muy bonita, ¿verdad? Muy bien, mi amor. Espero que te haya gustado conocer un poquito más al Papa, que es nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Mira qué linda sonrisa que tiene. Con su sonrisa ya te transmite mucha tranquilidad, mucha paz, ¿verdad? Excelente. Él nos enseña el camino hacia Dios y nosotros tenemos que escucharlo y verlo siempre porque Él es el que nos va a guiar el camino. Él todos los días está orando por el mundo, no solo por ti, no solo por mí. Él está rezando, está orando por todos, porque no haya guerras, porque no haya sufrimiento, porque no haya más niños en la calle muriéndose de hambre, muriéndose de frío, porque no haya más violencia. Así que tú tienes que tratar de seguir el camino que Dios nos ha dejado y que el Papa nos ayuda a tratar de conseguir el camino hacia Dios, hacia la perfección, ¿verdad? Él nos ayuda llevándonos por el camino del bien. ¿De acuerdo, mi amor? Espero te haya gustado mucho la lección, hijo. Te quiero mucho, no te olvides. Hasta pronto, mis niños lindos. Un fuerte abrazo.